mencionamos nuestros patrocinadores que tenemos este año al Banco de Seguro del Estado, que nos patrocina como platino. Tenemos patrocinadores oro a AGSIC, Security Advisor, Quanam, Datasec, eWay, KPMG, Arnaldo Castro con Red Hat. Tenemos como plata Caseware, PMN, y los que nos apoyan, como siempre, el Instituto Uruguayo de Auditoría Interna, la Universidad de Montevideo, ORT, PM, el capítulo Montevideo, Uruguay, Facultad de Ingeniería, Internet Society, IEEE, ASIAP, Microsoft, Crowe & Horvath, Uruguay Natural, la CNIC. Les comento que hay un hashtag en Twitter que es SIGRAS 2017 y algo más en Twitter que no sé ni qué es porque yo no lo uso, pero que se llama igual, SIGRAS 2017. Les aviso que se van a hacer unos sorteos al fin del evento. Eso es para que se queden hasta el final. Que Juan Carlos sabe de eso, pero y también el amigo que tiene al lado que hizo esa trampa el otro día. Bueno, tienen ahí en la mesa de entrada, de registro, hay una pecera donde pueden ir dejando o la tarjeta y si no la tienen, en un trozo de papel los datos para después participar. Bueno, vamos a empezar ahora con la parte central de esta, que seguimos con un tema que la verdad es que es interesante esto. Vamos a ver si con eso solucionamos problemas que tenemos en varios lugares de Latinoamérica y el mundo. Y es alcance de la responsabilidad empresaria ante sobornos y corrupción. ¿Qué controles analíticos mitigan el riesgo? Nos va a hablar de eso Rodolfo Schuster, de Caseware. Rodolfo, Caseware es una firma líder en auditoría analítica de datos y monitoreo continuo a nivel de Latinoamérica. Rodolfo es contador público, ha participado en ISACA en varios lugares, tiene certificaciones como CBA, que es Certified Bank Auditor, Bank American Institute es el que da el certificado, después es CISA, es CIA, tiene un posgrado en gestión de calidad en empresas de servicios, posgrado en gobierno y control de tecnología de la información, y bueno, con esto va a tener un posgrado en control de los sobornos y la corrupción. Los dejo con Rodolfo. Bueno, buenos días a todos. Lindo tema para elegir argentino, ¿no? Así que esto, ya nos ganamos el posgrado de esto, ¿no? Ahora damos cátedra. Así que bueno, la idea es compartir con ustedes un poco las experiencias que hemos tenido desde Caseware y de remar, digamos, en el mundo, en el submundo, digamos, de la corrupción, la política, los sobornos y el fraude corporativo. Y es un tema que la verdad que nos está movilizando a todos, al principio los profesionales que estamos en las ciencias económicas y también aquellos que, como yo, hemos incursionado un poco en lo que es la auditoría y el control también de tecnología, ¿no? Porque desde las tecnologías tenemos que dar respuesta y solución, y hoy, en el mundo en el que vivimos, donde todo tiene una huella digital, ahí es donde podemos aportar valor. Así que no podemos ser un poco extraños, digamos, y no meter nuestro aporte en este tema tan complejo.
¿sí? Algunos me dicen, siempre este tema es para el Instituto de Auditores, es para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No, bueno, pero desde el punto de vista de la tecnología vamos a ver cómo vamos a linkear esta necesidad y qué aporte podemos hacer. Desde la seguridad, desde el análisis de riesgos de TI y desde, por supuesto, las herramientas analíticas que mi compañía promueve. ¿Bien? Está mi perfil en LinkedIn, así que si ustedes quieren conocerme también, pueden buscarme por ahí y me pueden pedir contactos en LinkedIn o en Twitter, así podemos también tener un contacto, digamos, más directo desde el punto de vista profesional. Ahí me pueden buscar. Tengo estas certificaciones y la de fraude todavía no, pero creo que en cualquier momento me lo voy a ganar. ¿Qué es el objetivo de la charla? Antes del objetivo de la charla, yo, porque como van a venir, seguro van a empezar a atacar en algún momento, van a empezar a pegar con algo, quería mostrarles las fotos de ayer. Esta fue una foto de almuerzo que tuvimos. Tuvimos la oportunidad de compartir un hermoso almuerzo. No tengo acá puntero láser, y además tuvimos la compañía aquí, como ven. Logramos que se sienten a la mesa con nosotros, Isaca, y hemos logrado pasar un lindo momento, distendido. No hablamos de fútbol, tomamos mate, por supuesto, con dulce de leche uruguayo, comimos carnes uruguayas, vino Tanat uruguayo, ¿sí? Que son los mejores, la pasamos muy bien. Bueno, ya empezaste con un ejemplo de fraude. ¿No me creen? Bueno, así que no vamos a hablar de fútbol. Digo, no, yo termino la charla y me voy corriendo. Bien. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué este tema? Digo, bueno, ¿por qué lo elegimos? En Argentina tenemos una historia ya desde el 30. No sé si ustedes han recorrido un poco la 9 de julio, alguno pasó por ahí y se topó con un hermoso edificio que está en el medio de la avenida más ancha del mundo, que nos permite que uno pueda pasar de manera normal, ¿no? Es un edificio enorme. Hoy funciona ahí el Ministerio de Desarrollo de Acción Social, y es un edificio que demoró mucho tiempo en ser construido. Mucho, estamos hablando del 30, ¿no? Un edificio emblemático en la ciudad. Y bueno, y fíjense que el constructor decidió dejar un rastro de lo que pasó en el momento en que tuvo que terminar esa obra, ¿no? Y para poder terminar esa obra tuvo que adornar un poco el edificio y algunos otros bolsillos. Ese edificio de Buenos Aires tiene, creo que es el único en el mundo, ¿no? El monumento a la coima. De los dos laterales, ese edificio tiene una hermosa imagen en mármol de una señora o señor, no se entiende muy bien en la cara, por los músculos parece un señor, que tiene una caja. Esa caja debe contener unas monedas de oro o algo por el estilo, y la mano así como diciendo, me da y le doy, ¿no? De los dos lados del edificio pueden ver, no encontramos otro igual en el mundo. Así que es nuestro, lo inventamos nosotros. Ustedes el dulce de leche, nosotros el monumento. Así que si pasan por Buenos Aires, no se olviden de visitar este hermoso lugar. Bueno, fuera de broma, este edificio existe, y la realidad es que la construcción de este edificio demoró tanto tiempo, tantos fondos invertidos, y hubo que adornar a varios, inclusive a los sindicatos de la construcción. O sea, el proceso de construcción generó las necesidades de sobornar no solamente al sector público, sino también al sector sindical, al tercer sector, al sector privado, de la construcción, empresas constructoras para que aporten el cemento. El arquitecto ya no sabía más qué hacer, el director de la obra, y lo dejó plasmado ahí en ese hermoso recuerdo. Ayn Rand también en la misma época, es una filósofa muy objetiva, que a mí me gusta mucho leer, porque es positiva, digamos, en su visión de la vida y del mundo. Falleció hace algunas décadas, y escribió también en sus libros de filosofía unas frases muy interesantes que tienen que ver básicamente con cómo la corrupción afecta nuestro modo de vivir, ¿no? Dice, cuando te das cuenta que para producir necesitas autorización de quien no produce nada, cuando comprobás que el dinero es para que el que negocia no conviene sino con favores, cuando te das cuenta que muchos son ricos por sobornos e influencia más que por el trabajo y el esfuerzo, y que las leyes no nos protegen de ellos, más por el contrario son ellos los que están protegidos por las mismas,
Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en autosacrificio. Era positivo su manera de pensar, ¿eh? Dice, entonces podría afirmar sin temor a equivocarme que tu sociedad está condenada. Es increíble que estemos discutiendo la responsabilidad social empresaria ahora, ¿no? Estamos en estos momentos discutiendo en el Senado en Argentina si votamos o no votamos la ley, cómo la votamos, qué pasa con las empresas, si se adecúan o no a la OCDE. Todavía estamos en estas discusiones. El 9-20 ya pasaron años, ¿verdad? 100 años. Y continuamos todavía ahí prendiendo la vela. Creo que ustedes aquí también estamos en la misma situación y varios países de Latinoamérica estamos conviviendo con estas necesidades reglamentarias, por llamarlo de alguna manera. Bien, dada esta introducción, lo que vamos a ver en este tiempo que nos queda, vamos a hablar sobre sobornos, corrupción y fraude, vamos a dar algunas definiciones, digamos, técnicas, algunas normativas que hoy existen fuertes, robustas en el mundo, la FCPA y la de Estados Unidos y la de la Bribery Act Compliance de Inglaterra, algunas otras normativas profesionales de la región para compararlas rápidamente. Vamos a hacer un análisis y elementos que cómo identificar el fraude, para esto nos vamos a apoyar en la ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude. Vamos a ver de qué manera podemos integrar la detección del fraude en programas de auditoría y control y algunas técnicas de Analytics y Risk Intelligence para prevenir, mitigar y detectar estas situaciones en un workflow transaccional. ¿Bien? ¿Qué dice la ACFE en sus encuestas? Esto es el Report de Nation del 2016, salió fresquito hace muy poco tiempo. Dice que el 5% de los ingresos se fuma, se pierde, como decían Wright, se pierde, digamos, en sobornos y corrupción. Son trillones de dólares, ¿verdad? 6.3 trillones de dólares que se pierden, digamos, y van a los bolsillos privados. Esta pérdida neta promedio, media, para cada caso, da alrededor de $150.000. Claro que este es un valor de mediana. Si ustedes quitan los extremos, van a ver que hay casos mucho más grandes y mucho más pequeños, pero mediana es el impacto que puede tener un caso de fraude corporativo analizado. El 36% fueron detectados por tips, ¿sí? Y el 39% cometidos por gerentes. Estamos hablando de un alto nivel dentro de la organización, no son perejiles, estamos hablando de gerentes. Y el estudio también indica que el monitoreo proactivo de datos, ¿sí?, es el control más efectivo. De los que se pueden implementar en una organización, es el control más efectivo para poder mitigar este esfuerzo de fraude. ¿Qué normativas encontramos? Bueno, el Foreign Corrupt Practices Act, la FCPA de Estados Unidos. En Estados Unidos es una normativa muy fuerte, muy poderosa, que tiene además organismos dentro del Ministerio de Justicia que ejecutan, digamos, órdenes, y muy activo en la SEC, en la sociedad, en la Bolsa de Comercio en los Estados Unidos, para imponer multas, ¿no? En Inglaterra esta normativa funciona a medias, vamos a ver por qué. Canadá, que es el país de donde mi compañía reside, tiene una norma también muy fuerte respecto a sobornos públicos. Bueno, Brasil tiene una ley y de hecho la está usando. El problema es que justamente las leyes existen, ¿no? El tema es que hay que ver quién las quiere implementar, aplicar. O sea, se necesita un fiscal y con la normativa que existe puede hacer, puede ayudar, puede contribuir. La ley anticorrupción en Brasil existe y de hecho se está aplicando. En Argentina tenemos la ley de ética de la función pública, ética con mayúscula. Vamos a ver qué dice España. Hay una norma muy inteligente, muy interesante en España, sobre, en Alemania. Vamos a ver también la de España, la ley de hospitalidad y leyes criminales, y vamos a entender qué significa hospitalidad, hospitality, gastos de facilitación. Bueno, fundamentalmente la OCDE y la ONU tienen normativas supranacionales que se supone que los organismos, las naciones que integran estos organismos deberían cumplir internamente en cada uno de sus países, así como la OEA. ¿Bien? O sea que normativas hay. ¿Bien? Esto existen. Están disponibles para todos nosotros. ¿Qué dicen estas normativas generalmente? ¿Qué es lo que buscan? Se aplican a pagos realizados en otros países. Fíjense qué interesante. Las normativas lo que tratan es
facilitar el comercio internacional. Entonces dicen, mira, yo tengo una empresa transnacional o multinacional, quiero que pueda hacer negocio en todos los países. Y por eso necesito transparencia en otros países. O sea que lo que buscan estas normas básicamente es habilitar un comercio de alguna manera sano y protegido entre las distintas naciones. No necesariamente van a buscar mitigar la corrupción interna, sino básicamente facilitar el libre comercio en el mundo. Prohíbe el pago de sobornos. ¿Sí? Tienen un concepto amplio de funcionario público, hablamos de personas expuestas políticamente, y acá incluimos a la cuñada, ¿sí? Tercera, cuarta, línea sanguínea, esto depende de cómo lo implemente cada país, pero es una concepción muy amplio de personas expuestas políticamente. Han habido discusiones si, por ejemplo, un organismo autárquico y, por ejemplo, no sé, un administrador de una concesión pública se incluye o no en este tipo de personas. La realidad es que el concepto es muy amplio y sí, porque básicamente administran fondos públicos. Ustedes me dirán, no, pero si esa persona administra solamente fondos que recibe por aranceles de privados, bueno, pero le rige también la contabilidad pública, entonces también corresponde incorporarlos dentro de estas excepciones. Todo el mundo quiere buscar la excepción. Le encuentran la vueltita ahí en la norma como diciendo, no, a mí, yo no quiero firmar el formulario y marcar PEP cuando abro una cuenta bancaria. El concepto es muy amplio. Consideran que un soborno es cualquier cosa de valor. Vamos a analizar después cómo vamos a identificarlos. Requieren programas de cumplimiento y registros transparentes. Un punto muy importante. Estas normativas favorecen a que las empresas implementen programas de cumplimiento y fundamentalmente sus registros contables sean transparentes, como los de la FIFA, por ejemplo. Las empresas son consideradas sujetos de derecho penal. Al igual que las personas son consideradas de derecho penal, pueden tener multas si cometen infracciones, inclusive se les puede cancelar su RUT, su inscripción impositiva. Fuertes sanciones económicas, multas y cárcel, y la exposición obviamente mediática y daño reputacional para las empresas y directivos incluyen estas normas, sanciones, publicación, que los directivos aparezcan mediante notas publicadas de manera oficial, para poder solicitar, pedir perdón por lo realizado, informar cuál es la multa y decir cuáles son las acciones para que esto no vuelva a suceder o no se vuelva a encontrar. Bien. ¿Qué hizo Inglaterra? La legislación creó en el 2011, fíjense que no hace mucho tiempo, ¿sí? Uno piensa que en el mundo esto hace mucho que está. No, son leyes del 2010 en adelante. Crea una nueva figura de fraude que puede ser cometido por falsa representación, por ocultar información relevante, ¿sí? O por abuso de posición de confianza. La normativa era tan amplia que frenó la generación de negocios en el Reino Unido, en el Commonwealth en general, generó una situación bastante tensa entre el mundo corporativo y las legislaciones de esos países. Entonces, lo que tuvieron que sacar es una aclaración sobre los casos que aplicaba este acto, para bajar un poquito la tensión que había entre el sector corporativo y el sector público. Y básicamente lo que decía es que, entre toda la explicación, que los gastos de hospitalidad, de hospitality, no están prohibidos por este acto, ¿no? O sea, fueron un poquito para atrás. De hecho, no hubo ninguna sanción por esta norma. En Inglaterra solamente un caso de un juez de multa de faltas de tránsito. Fue al único que le aplicaron esta multa. Un caso realmente increíble. ¿Qué significa facilitación? Esos gastos que entendemos que necesariamente las empresas tienen que ejecutar para poder realizar servicios o actividades comerciales en algunos países. Bueno, ¿qué deberíamos plantearnos entonces para entender qué es un gasto? Primero, si existe en nuestras empresas una política clara, visible y accesible, o sea, que esté bien informada, que defina y prohíba los pagos de facilitación, si las tenemos. Todos sabemos que los gastos de facilitación son casi necesarios muchas veces, ¿no? Porque, digamos, cuando uno quiere hacer un buen negocio,
lamentablemente necesita acelerar algunos trámites y por esto es necesario pagar, no estamos hablando de pagar los sellos que dicen urgente o no urgente. Si usted quiere un trámite urgente, tiene que pagar 1000. Si no, el trámite le va a demorar, no sé, 700 horas y puede pagar 300. Eso no sería un gasto de facilitación, ¿no? Pero hay otros gastos que la normativa contempla en cuanto a facilitación. Mira, en principio, ¿cuáles son las situaciones en las que no se pueden evitar estos pagos, que están contempladas por las normativas? Tienen que ser casos que generen asuntos de salud, seguridad o bienestar esté en riesgo. Si se da esta situación, ¿sí? Por ejemplo, pagar un peaje no oficial para poder transitar por una autopista, la normativa dice, ok, está bien. Sin embargo, si se hace este tipo de pagos, esto debe estar debidamente registrado en los estados contables. Yo no me imagino una empresa que tenga una cuenta contable que diga gastos de peajes indebidos, pero bueno, eso es lo que dice la norma. Evaluar los riesgos detalladamente para comprender cuándo prácticamente pueden darse estos pagos. Los resultados de la evaluación de riesgos, obviamente, se reflejan en la política y también en los procedimientos para impedir, digamos, estos pagos, ¿no? Que estas políticas sean transmitidas y los procedimientos a empleados y a socios comerciales, o sea, que esté publicado en nuestra página web, información a proveedores, que supervisemos también la adhesión a la política y estos procedimientos de empresa, y bueno, y por supuesto, también los empleados y socios comerciales relevantes sean capacitados, que reciban asesoramiento. En los casos donde no podemos evitar esta facilitación, dijimos, cuando hay amenazas en la seguridad y el bienestar personal, debemos documentarlos, estos casos, en los libros y en los registros de la empresa. Eso dice la normativa internacional. ¿Bien? ¿Qué pasa en Canadá? En Canadá está prohibido, digamos, dar u ofrecer cualquier tipo de ventaja o beneficio directo o indirecto a oficiales del sector público, en el exterior. ¿Para qué se entregarían estos fondos? Para retener u obtener una ventaja, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros entregamos un soborno a un oficial en otro país para que no tome una decisión, también entraría dentro de esta circunscripción legal. Y este término de forey público oficial incluye a una persona que cuente con posición legislativa, administrativa, judicial o cualquier tipo de tareas en la función pública. Bien abierto. Y las contravenciones, por supuesto, resultan en penas, inclusive de cárcel, y multas que no tienen límites máximos. En España, la situación fue un poquito más débil, digamos, ¿no? España sacó una ley básicamente orientada a la prevención del fraude fiscal, buscando básicamente recaudar más. O sea, fue una mezcla entre una ley de ética pública y blanqueo fiscal, esos blanqueos. Nosotros tenemos el ejercicio. Cada vez que cambiamos de gobierno, está claro que hay que hacer una moratoria. O sea, las moratorias son recurrentemente en Argentina cada 10 años. No sé acá cómo funciona la cosa, pero allá funciona muy bien, ¿no? Usted cada 5 o 10 años tiene una moratoria para blanquear impuestos. Bueno, en España fue una sola vez, fue esta ley, una ley de prevención del fraude fiscal. Lo que hizo fue limitar el pago en efectivo para poder, de alguna manera, mejorar la transaccionalidad electrónica. Esto deja rastros fiscales. Solicitar a los contribuyentes que informen cuentas, valores, inmuebles que tengan en el extranjero. No sé quién se le ocurriría tener plata en el extranjero. Hacienda incrementó el cobro del IVA a diferentes servicios. Se facilitan además medidas para que el Poder Ejecutivo, a través de accesos administrativos, pueda generar medidas cautelares y embargos preventivos, y subió muchísimo, bien alto, las sanciones por la obstrucción a inspecciones. Esta ley se llamó, bien rimbombante, Ley de Modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y Adecuación de las Normas Financieras para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude. Un pequeño texto legal. Ese era solamente el título. Como ven, algunos gobiernos entonces lo que están haciendo es, dentro de la ley de ética pública, generar también un poco de consenso en lo que es el antifraude, pero básicamente orientado al incremento de recaudación fiscal. En Argentina tenemos leyes, aunque no lo crean, tenemos leyes. El tema es que no tenemos quien las aplique, pero tenemos leyes.
La ley 25.188 habla de la prohibición de recibir regalos para los funcionarios públicos. Recién ahora, expresidentes han informado cuáles han sido los regalos que se han llevado de la función pública. Una cosa, Menem, después de 30 años, ha informado la Ferrari de Carroza. Para las personas, prohibición de pago o promesas de sobornos a funcionarios públicos, nacionales, extranjeros, miembros de organismos internacionales. Pago, cualquier cosa de valor, y el objeto de pago para influenciar una decisión. ¿Sí? No contempla un sistema de prevención en la empresa y no hay una responsabilidad empresaria dentro de esta normativa, que es justamente lo que estamos discutiendo en este momento. Ambos conceptos. La responsabilidad de la empresa y un sistema de prevención. Generalmente, en América Latina, esta es una encuesta específica de Trace, y las medidas contempladas que se han implementado han sido la capacitación de corrupción, o sea, políticas anticorrupción, procedimientos básicamente basados en cobros, en pagos indebidos de viajes, obsequios y entretenimientos para funcionarios, procedimientos sobre donaciones y capacitación anticorrupción. En este límite, estas son las 4 prácticas que se han establecido en este aspecto en las empresas, que imagino que también ustedes estarán analizando cómo se implementan en sus corporaciones. El 50% de los encuestados consideraron que las compañías perdieron oportunidades de negocio debido a pagos ilícitos que se realizan en la región, o sea, no han podido hacer negocios debido a esta situación. El 28% de los encuestados considera que la presión regulatoria es efectiva y suficiente en el país, con lo cual algunos dicen, no podemos hacer negocios por la presión impositiva, porque nos saca del mercado. No es esa la realidad. Y estas son las medidas que se han implementado por anticorrupción. En Argentina, ¿cómo es la situación? Digamos, vamos bajando y aterrizamos en Argentina. El 79% de las empresas fueron víctimas de fraudes en el año 2014. El fraude fue cometido en un 42% de la área metropolitana de la ciudad. Ustedes saben que Argentina es un país muy extenso geográficamente y todos pensamos que todo pasa en Buenos Aires. Sin embargo, solamente el 42% de los fraudes que han cometido en el área metropolitana. Esto quiere decir que todavía en el interior de la Argentina, en las provincias, hay mucho por trabajar para mejorar el nivel de madurez de estas prácticas. El 68% de los casos fueron detectados por denuncias y el 86% no fueron a la justicia. Esto quiere decir que las empresas, por un tema de reputación, digamos, de alguna manera, se quedan con el problema internamente y no van más allá para poder diligenciar un caso judicial. Yo creo básicamente porque si uno no puede recuperar los fondos, digamos, el esfuerzo invertido corporativamente no es válido. Y solamente el 61% de las empresas tomaron medidas de prevención. O sea que el 40% restante, ya que aprendieron cómo hacerlo, probablemente puedan repetirlo. Esta es una encuesta que hizo BDO el año pasado, sobre datos de 2015. La ley RICO, digamos, que justamente creo que es la que más se implementa desde Estados Unidos hacia el exterior. El caso de la FIFA fue a través de la ley RICO, fiscal en los Estados Unidos, operando en Suiza sobre una empresa transnacional, básicamente porque utilizaron la ruta del dinero, pasó por una cuenta estadounidense. Entonces la ley habilita, digamos, la transnacionalidad. Lo que busca esta ley es básicamente generar negocios más competitivos a empresas transnacionales americanas en el resto del mundo, ¿sí? Y fíjense que es súper abierta porque incluye, por ejemplo, cualquier violación de leyes estatales como juegos de azar, asesinatos, secuestro, extorsión, incendio, robo, bla, bla, bla. Cualquier acto de falsificación, malversación, fraude, tráfico de material, malversación de fondos sindicales. Yo creo que con este tema sería una panza la fiscal de Estados Unidos en estos países. Fraude de quiebra o fraude de valores, tráfico de drogas, infracción de derechos de autor penal, lavado de dinero, delitos conexos. Es una ley, actos de terrorismo sumamente abierta, que habilita a la Attorney General de los Estados Unidos a poder practicar
esta ley en el resto del mundo, siempre y cuando haya utilizado. Es interesante, siempre y cuando se haya utilizado alguna cuenta bancaria americana, ¿sí? O el servicio postal americano. No me pregunten por qué, pero está incluido en la ley. O sea que si ustedes utilizaron el servicio postal para poder cometer algún tipo de fraude de este tipo, la ley RICO está habilitada. La FCPA tiene dos aspectos interesantes. Declara ilegal el pago o la promesa de pago o recompensa a funcionarios gubernamentales. ¿Con qué fin? Con el fin de generar, mantener un negocio u obtener ventajas indebidas, ¿sí? No solamente por empleados, sino también como terceros, incluyendo a los agentes de venta. O sea, el límite de los actores va mucho más allá de la propia empresa. Y algo importante de esta normativa es que incluye la transparencia en los registros contables y de contabilidad, los registros empresariales. Busca la transparencia en la información financiera de las empresas. Prohíbe entonces que las empresas listadas o compañías públicas ingresen datos falsos o engañosos a sus libros comerciales, y no solamente necesita para su aplicación un caso de soborno. Basta con que la información contable sea falsa, maliciosa o tendenciosa para aplicar esta normativa. Fíjense, este gráfico nos muestra un poco cómo están los casos denunciados de corrupción en las regiones. Estos son los casos que fueron declarados e informados, ¿no? No quiere decir que sean todos, por eso aparecen algunos países y otros no, pero como vemos es un flagelo internacional que ya cubre todo el planeta. Y básicamente, cuando hablamos de casos de corrupción, nos gustaría identificar qué tipos de casos de fraudes específicamente las compañías son las que enfrentan, ¿no? Dentro del estudio de la ACFE, las tipologías de fraude están separadas en 4: apropiación indebida de activos, corrupción, información financiera fraudulenta, 3, ¿no? Y todas las anteriores. Entonces me gustaría que ustedes analicen internamente de su conciencia para sus empresas cuáles creen que de estas 3 tipologías, o todas, son las que están más abiertas a cometer este tipo de situaciones dentro de sus organizaciones. Apropiación indebida de activos, deberíamos estar pensando en todos los procedimientos de control que tenemos para, digamos, garantizar los activos dentro de nuestras organizaciones. Corrupción, deberían ser todas las prácticas que nuestra compañía tiene funcionando para prevenir actos de este tipo por nuestros empleados, agentes de venta, ¿sí? Y la información financiera fraudulenta son medidas robustas de contabilidad que aseguren que la compañía esté cumpliendo, digamos, con la información debidamente publicada. Bueno, piénsenlo, no hace falta que levanten la mano, esto está grabado y filmado, así que se lo llevan a conciencia, digamos, para analizar. Tenemos un árbol, la ACFE elaboró un árbol de fraude, ¿no? En donde establece, no es un organigrama funcional, sino que establece qué tipos de hechos, de fraudes, pueden ustedes encontrarse en las organizaciones. ¿Sí? Los invito a este material, se los vamos a entregar, pero los invito a investigar en la página de ACFE este árbol, porque a partir de cada uno de estos cuadraditos van a poder desarrollar procedimientos específicos de mitigación y control. El primero de ellos habla de casos de corrupción. El 35% de los casos encuestados han indicado haberse enfrentado a esta situación, ¿no? Y el impacto, fíjense, de estos casos es un promedio de $200.000 por caso. Entonces, es uno de los más importantes. El siguiente se refiere al siguiente troncal del organigrama de casos de fraude, es apropiación indebida de activos, uso indebido de activos. El 83% de las empresas ha indicado que sufrió este tipo de situaciones. Y aquí el impacto es tal vez un poquito menor, $125.000 por caso. Y el último, el de información financiera fraudulenta. No son muchos los casos que han identificado haber sufrido estas amenazas de fraude,
pero sí de los que han informado de haberlo sufrido, el impacto en la medida del fraude llega al $1.000.000. Es uno de los casos donde obviamente las multas, las penalidades son mucho más robustas. Y esto que estamos mostrando aquí en las compañías, como les dijimos, la información está disponible. Todo lo que hacemos a nivel de sistemas es una huella digital que podemos encontrarla de alguna manera, y si somos un poco analíticos podemos identificar que algo puede estar sucediendo mal. Algo puede estar pasando. En el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos en la primera línea el total de obras ejecutadas públicas en el país por provincia, por porcentaje. Fíjense que la primera que figura en los últimos 10 años fue Santa Cruz. Los pingüinos necesitan autopistas. Inclusive más todavía que la provincia de Buenos Aires, ¿no? En cantidad de porcentaje de millones de dólares invertidos en obra pública. Y cuando analizamos incluso la situación de Santa Cruz, vamos a ver que hay una pequeña concentración del 80% casi en una sola empresa constructora. Algo raro puede estar pasando, ¿no? Algo raro puede estar pasando. Esto es información pública, información disponible. La misma información, obviamente, cuando hablamos de corrupción, nos estamos refiriendo, en este caso, a un rol nosotros como consultores en estos casos, ¿no? Estamos hablando de una empresa sana. Dentro de esa empresa, nuestro rol como profesionales será, además de identificar situaciones incómodas para la compañía, tratar de mitigar ese fraude, ¿no? Obviamente este grupo era una asociación ilícita, ¿no? O sea que no tenía ningún auditor internamente que esté mirando estos temas, pero sí los organismos de control, que evidentemente no estaban funcionando de manera adecuada. Parece. Entonces, la información está, ¿sí? La información está. Ustedes me dicen que, como ahora estamos vieron la facturación electrónica, todo lo permite ver, y estamos viendo que un hotel estaba 100% de su ocupación alquilado, y sin embargo no había ni una factura de pan durante los últimos 6 años, o sea que se ve que nadie desayunaba. O que era un hotel que le facturaba sus habitaciones a una compañía aérea pública, ¿sí? Para que duerma su tripulación, pero la pista de aterrizaje estaba a 900 kilómetros de ese hotel. Entonces explíquenme cómo una azafata baja y tiene que hacer 900 kilómetros para volver, dormir y luego volver a tomar el siguiente vuelo, ¿no? O sea, son situaciones realmente incómodas, ¿no? Inclusive han encontrado, la información está, ¿no? Entonces hay que mirarla, nada más. Hemos aplicado un poquito, o sea, no demasiados. Estamos hablando de sumarizaciones, cruces de datos, resúmenes, algo que ustedes saben hacer, sencillo. Hemos encontrado que una habitación estuvo alquilada varias noches a familias distintas, ¿eh? Entonces, inclusive, no sé si se comunicaron con un japonés y le preguntaron: mire, ¿usted compartió la habitación tal noche cuando vino a Buenos Aires al Festival de Tango? No, dijo el tipo, ¿no? Imagínense. Bueno, los datos hablan, ¿eh? Toda la huella digital que tenemos en nuestros sistemas nos permiten hacer este tipo de análisis. Por categoría, entonces, dijimos Asset Misappropriation, lo que es apropiación indebida de activos, y se lleva por delante a la delantera de casos, le sigue corrupción y finalmente casos de información financiera fraudulenta, que por más que son pocos los casos, hemos visto que cuando lo analizamos en cuanto a pérdidas, la situación se invierte, ¿no? La información financiera fraudulenta se lleva por delante, digamos, la primera posición en la media del impacto de pérdidas. Cuando analizamos la frecuencia de cada uno de estos casos de corrupción en el tiempo y el impacto que tienen de las pérdidas, obviamente lo que podemos identificar claramente es que cuanto antes podamos detectar este perfilado de operaciones fraudulentas, vamos a poder mitigar el impacto de la pérdida. Si nos dormimos o no hacemos nada, bueno, la caja sigue funcionando, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de esto es identificar en qué manera podemos anticiparnos a aplicar metodologías de mitigación. Bueno, de esto que estuvimos hablando, digo, no sé si es lo mismo, ¿no? Fraudes, error o actos ilícitos. Entonces, solamente para aclararlo, el Instituto de Auditores Internos define al fraude
como un acto intencional, llevado a cabo por una o más personas del ente, los empleados o terceras partes. Inclusive el estudio de la ACFE demuestra que cuando hay connivencia, a mayor cantidad de personas involucradas en los actos de corrupción, mayor también es el impacto de la pagna, ¿sí? El fraude puede involucrar, entre otros, manipulación, falsificación, alteración de registros contables, malversación, etcétera, etcétera. En cambio, el error es una equivocación no intencional. Me equivoqué. Y esta equivocación tiene un impacto en los estados financieros, como por ejemplo errores aritméticos, un descuido de la interpretación equivocada de una normativa o la aplicación errónea no intencional de las normas contables. Puede pasar. Me puedo confundir. No me puedo confundir en 3 ejercicios auditados, ¿no? Son 36 meses. Tengo que darme cuenta antes del error. En cambio, los actos ilegales ya tienen que ver con un acto u omisión que viola una ley, ¿no? Una norma, un reglamento puede no resultar en una afirmación errónea en los estados contables, pero ya entra en otro segmento del análisis. ¿Qué preocupaciones hoy entonces tenemos respecto de fraude? Principalmente estados financieros fraudulentos. Está, digamos, como primero en el análisis. Riesgo legal para los ejecutivos que trabajamos en las corporaciones, que incluye la responsabilidad civil y también la responsabilidad penal. Estos dos riesgos existen, están, y hoy más se van a acrecentar con las nuevas reglamentaciones. La pérdida desde ya para los inversores, aquellos que confían en la compra, digamos, de las acciones de las compañías o de deuda, y desde ya el perjuicio reputacional para las compañías o para las marcas que implican estos hechos, que pueden generar también una crisis de confianza de la compañía, de la cual es muy difícil volver. Para esto tenemos que dar una respuesta apropiada. Esa respuesta está basada básicamente en la prevención. El 80% de la solución a estos casos es la prevención. La evaluación objetiva de los procesos de la prevención de fraudes de la compañía, hacer un mapeo de estos procesos, una evaluación, acciones inmediatas para regularizar deficiencias, para que los errores no se conviertan, digamos, en el ejemplo a seguir. Y por supuesto, un testeo anual de nuestros controles. Y la educación continua y el entrenamiento antifraude. Nos va a ayudar desde ya a dar una respuesta apropiada a esto. Para esto tenemos el CFE, los examinadores de fraude certificados, tenemos un checklist, digamos, que nos ayuda, que puedo compartir con ustedes aquí, que ayudaría a identificar objetivamente en qué estado está la organización preparada como para analizar cuán preparados estamos para prevenir el fraude. Son 7 elementos, cada elemento tiene una cantidad de puntos y obviamente queremos llegar a aproximar el bochín a los 100 puntos, ¿no es cierto? Entonces, el monitoreo de riesgo de fraude puede tener 20 puntos asociados. Esto es si existen en la compañía personas que monitoreen el riesgo, la responsabilidad sobre el riesgo de fraude, que está asignada en la organización, si tiene un rol declarado y funcionando para esto, con líneas de contacto éticos, etcétera, etcétera, que implementen este tipo de controles. La tolerancia al riesgo de fraude y la política de gerenciamiento del riesgo que esté comprendido por parte de la organización. Controles también a nivel de procesos y reingeniería antifraude, ambiente de control en general y una detección proactiva de fraude. Si podemos analizar estos 7 conceptos y asignarles un puntaje al nivel de madurez que estamos en la organización, podremos analizar si estamos bien preparados para prevenir el fraude. Uno de los puntos que habíamos hablado aquí era la detección proactiva del fraude, ¿sí? Que justamente está basado en establecer procesos para detectar, investigar y resolver potenciales fraudes de tipo significativo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo pruebas proactivas de la detección de fraudes que estén orientados básicamente a identificar en una etapa de evaluación la situación de fraude. También podemos incluir anzuelos para detectar fraude o identificar algún pez que esté activo, por ejemplo, utilizando alguna cuenta dormida, que nos permitan determinar inclusive un patrón de comportamiento del fraude, que es muy complejo. Así que si la organización nos lo permite, este tipo de pruebas son realmente muy útiles. Y por supuesto el monitoreo automático de perfiles de fraude, ¿no?
o sea, generar controles de manera automática, analíticos, que nos permitan identificar situaciones anómalas. De nuevo, cuanto antes implementemos este tipo de controles, vamos a mitigar, en función del método de detección, vamos a mitigar el impacto. No quiere decir que lo bajemos a cero, pero una organización que mira, ustedes saben que es disuasivo ese tipo de control, por lo tanto vamos a mitigar el impacto de ocurrencia. Si nosotros esperamos identificar los fraudes, por ejemplo, por una auditoría externa de estados contables, y tendremos que esperar por lo menos, estamos hablando de 25 meses, estamos hablando de 2 ejercicios mínimamente auditados, y bueno, el impacto va a ser mucho mayor. Y mucho mayor sea, mucho peor será si ese fraude además es notificado por la ley, ¿no es cierto? A través de un análisis que haya hecho algún organismo de control. El impacto es muchísimo mayor. Estamos hablando de un periodo de detección de 36 meses y los impactos son mucho más grandes, es el último globo que se ve allí por arriba. Así que el objetivo claramente está en implementar este tipo de controles de auditoría interna, de análisis de cuentas, controles de tecnología y controls, y por supuesto monitoreo o supervisión analítica de datos. Esos son los que mitigan el riesgo. Rodolfo, perdóname, ¿puedes volver a...? Claro. A ver, corrígeme por favor si estoy interpretando bien. Por ejemplo, controles de TI. Eso significa que si somos capaces de implementar algún esquema de monitoreo a través de controles de tecnología, en promedio me va a tomar medio año para detectar este tipo de operaciones y el impacto promedio va a ser ese. Exacto. Claramente la tecnología aquí está colaborando en ser mucho más efectivos, los controles que sean mucho más eficientes en la mitigación del daño, ¿no? Por controles de tecnología, hemos hablado de COVID, ya presentó aquí nuestro amigo, una cantidad de controles que ustedes pueden implementar por prácticas y por actividades, así que hay una bitácora de controles a implementar, ¿no es cierto? Cuando esos controles funcionen y son efectivos, desde ya estamos mitigando el impacto, al menos estamos descubriendo mucho más, de manera más temprana, estas situaciones y mitigando los impactos que pueden tener el fraude. Incluso podemos ver aquí que además el control proactivo de datos, o monitoreo proactivo de datos, sin embargo no es el más implementado, porque las compañías todavía están como incipientes en este tipo de controles. Sin embargo es el más efectivo en el 54% de reducción del impacto de contar o no contar con este tipo de controles. Desde ya esto es para invitarlos a ustedes a analizar de qué manera poder implementar este tipo de controles en sus organizaciones. Si analizamos este gráfico de calor, nos muestra un poco de qué departamento es el que se generan este tipo de fraudes y cuáles son en rojo los más riesgosos. Podemos identificar acá todo lo que es inventarios, el manejo de inventarios, ¿sí? Está ahí en rojo. Todo lo que son casos de corrupción, básicamente en el departamento ejecutivo de management, ¿sí? Y también estamos viendo acá casos de corrupción en las áreas de compras y de facturación también en aspectos de management o de compras. Este gráfico nos muestra un poco, nos cruza los tipos de fraude, los eventos, los casos de posibles fraudes con las áreas relacionadas a esta situación, como para saber en dónde implementar, ¿no? Primero. Bueno, pero para que sucedan fraudes necesitamos también conocer cuál es el perfil de quien perpetra un fraude, quién es el que lleva adelante una actividad de fraude, ¿no? Básicamente este análisis nos muestra que por lejos el problema tiene que ver con vivir por arriba de las posibilidades, ¿no? Estas ansias de vivir más allá de lo que nuestro sueldo nos permite. Esto es lo que convoca a quien ejecuta un fraude. Básicamente relacionado con dificultades financieras y tiene que ver con endeudamientos o inclusive con llevar su vida a un pozo aún más allá del endeudamiento. Toda esta es información pública. Ustedes saben muy bien que podemos cruzar la información de nuestra nómina con los registros públicos, digamos, que conocemos en las entidades
de entidades financieras. Así que esta información también puede alertarse. Podemos tener diferentes tipos de alertas, de mal comportamiento, de situaciones que debemos colaborar para impedir. No estamos hablando acá, estamos diciendo, miren, detectemos esta situación y ayudemos al colaborador a poder pasar por esta situación antes de que se cometa en defraudador. Y cuando queremos implementar desde auditoría este tipo de procesos, básicamente necesitamos contar con ciertas capacidades de las personas, de los colaboradores del área de auditoría. Esas capacidades para ser efectivos en el control antifraude están relacionadas al control analítico de datos, ¿no? Fíjense que estamos solicitando en las búsquedas del auditor del mañana esta capacidad, más allá de poder hacer auditorías de fraude, ¿no? O sea, estamos relacionando la posibilidad de hacer este tipo de controles directamente con tecnología. Bien, traje un tráiler de una película muy interesante, es muy cortita, que me gustaría compartir a los que ya superamos la crisis de los 40, no sé. ¿A los que la superaron o por los que tengan? Bueno, yo más sigo, años, aunque no la estamos conviviendo con ella. Mi amiga Herrera. ¿La conocen? No levanten la mano. This is Howard Roark, possessed of a great talent, but unwilling to compromise his ideals at any price. Dominique Francon, the kind of woman who could enslave any man. Esa es una colaboradora estrella de la compañía. Sabe cómo imponer su carácter y lograr mejores y continuas políticas contra el fraude. He could rule any man. Sin embargo, tenemos... There is no honest way to deal with people. We have no choice except to submit. No tiene límites, es un personaje oscuro. Sabe que no hay controles y que puede cubrir todas sus fechorías. He feared no man except Si one. no vieran la película, se las invito a ver. Él es el dueño del negocio. Va a imponer severas políticas institucionales. ¿Serán Peter suficientes? Keating, selfish. Bien, los invito a verla. Es una película viejísima. Viejísima. Y habla del fraude en la industria de la construcción. Cerramos como empezamos. Probablemente él haya sido el que construyó nuestra digna, digamos, bueno, en fin. Y necesitamos desde ya establecer un proceso de do-back check para también el control de la prevención del fraude, que nos permita establecer un análisis de riesgo, generar assessment sobre el fraude, controles de fraude, antifraude, seleccionar e implementar medidas preventivas bien detectivas y controles tecnológicos para el fraude, establecer un proceso de reporte de lo que estamos haciendo para poder tomar acciones y desde ya monitorear el riesgo de fraude para incrementar su mejora. Conclusiones. La detección oportuna del fraude va a mejorar directamente el resultado final de la compañía, va a reducir las pérdidas y mitigar la exposición al riesgo de la organización, y desde ya las herramientas de análisis de datos integradas a los conocimientos del negocio, siempre decimos que no son un plug and play, necesitan de la capacidad de ustedes, del conocimiento que tienen en sus procesos, y los equipos de auditoría van a brindar enormes beneficios en la lucha activa contra el fraude. La pregunta entonces es, no podemos debatirnos si la empresa está expuesta o no al fraude, lo está, así que la clave está en cuán rápido iniciamos el combate de implementar Analytics para la prevención del fraude. Bueno, desde ya, esta es la empresa que yo represento, que tiene soluciones activas para combatir el fraude, para visualizar, descubrir y asesorar. Cumplido. Ya me estaban acá marcando con el puntero. Gracias a todos. Si estamos cortos de tiempo, si tienen alguna pregunta, si no, yo voy a estar acá en el evento hasta el cierre, hasta la entrega de premios, no me los voy a perder.